social, necesitamos del diálogo entre las disciplinas, cada uno puede aportar su mirada dentro de la situación global del paciente, ¿sí? Obviamente tenemos en cuenta el microcontexto, como les decía, que tiene que ver con el entorno familiar y social. Más adelante ahora les voy a explicar un poco en relación a esto, cómo lo incluimos, ¿sí?, a lo familiar dentro del abordaje terapéutico, porque es sumamente necesario. Y lo que tiene que ver con el macrocontexto, ¿sí?, en relación a estas vicisitudes de la época que les comentaba recién, ¿sí? Entonces acá me parece que es importante y nos orienta bastante poder dividir el consumo de sustancias en relación a, digamos, el plano universal, la época en la que estamos, la posmodernidad, lo particular, la idiosincrasia local de ese sujeto, o sea, el entorno, ¿sí?, el factor entorno, y lo singular, el plano más singular que tiene que ver con la persona en sí, con sus propias características y su historia de vida, que es única, que no se replica, que hay cosas que pueden aparecer en común, que uno puede identificar en estos pacientes, pero que a la hora de poder trabajar con ellos tenemos que tomarlos como un caso único, ¿sí? Entonces, ahora les voy a comentar un poco cuáles son las dificultades y obstáculos con las que nos encontramos desde los distintos ángulos, ¿sí? Del lado del profesional, que seríamos nosotros, del lado del paciente, del lado del entorno social y familiar. Obviamente entiendo que hay un público acá presente que tal vez no se va a dedicar a atender pacientes con consumo de sustancias, pero a mí me parece importante en este punto empezar a entender que cada vez aparecen más y que nos pasa mucho que tal vez ustedes les brinden una atención de salud por otro tema, otra problemática, y que si esa persona está con un consumo de sustancias o ha tenido un evento o lo que fuera, es importante poder identificarlo, poder preguntarlo, obviamente con cierto respeto hacia el paciente, a modo, digamos, de protocolo de entrevista inicial, porque obviamente estos pacientes cuando realizan un tratamiento en traumatología, en cardiología, en las distintas especialidades, por lo que genera el consumo de sustancias, dificulta y obstaculiza muchísimo, ¿sí?, el resto de las intervenciones en salud que la persona tenga que hacer. Como les decía hoy, afecta a todas las áreas de la vida cotidiana de esa persona. Entonces, la adherencia a un tratamiento cardiológico, a cumplir con los turnos, a poder escuchar lo que nosotros le decimos y tomarlo en cuenta, eso se va a jugar en todas las áreas de salud que ese paciente transcurra, ¿sí? Así que cuanto antes ustedes puedan de alguna manera indagar o sondear que eso está presente en esa persona que ustedes van a abordar, bueno, es bienvenido como dato diagnóstico para poder acompañarlo de la mejor forma, ¿sí? Entonces, ahora del lado del profesional, ¿sí? Perdón, del lado del paciente, los obstáculos en líneas generales, obviamente, después está la diferencia de cada caso, pero en general son pacientes que ustedes van a identificar que tienen baja tolerancia a la frustración, ¿sí?, poca tolerancia a la espera, en general no les gusta demasiado estar sentados esperando que uno los llame para atenderlos, ¿sí?, son muy, digamos, deambulan por la sala de espera, ¿sí?, están muy inquietos, pueden llegar a ponerse irritables, a veces no, ¿sí? Y en general los caracteriza esto que les decía, la actuación, ¿sí?, el actuar, el poner en acto, aquello que tal vez no pueden expresar a través de la palabra, ¿sí? ¿Por qué no la pueden expresar a través de la palabra? Bueno, porque de alguna manera, a ver, ellos tienen como en suspenso, ¿sí?, todo lo que tiene que ver con poder problematizar y poner en palabras y ordenar a través de lo simbólico el padecimiento más interno y más singular que tienen, ese sufrimiento psíquico. Como evitan confrontarse con eso, directamente actúan las cosas, ¿sí?, las expresan de modo mucho más exacerbado que una persona que puede hablar de lo que le pasa, ¿sí? Otro de los obstáculos, y este es uno de los más importantes y con los que tenemos mayor desafío, tiene que ver con la adherencia, ¿sí? Obviamente son pacientes que concurren una vez, faltan 2 veces, llegan más tarde, tal vez no sacan los turnos, ¿sí? Cuesta mucho que se puedan sostener en una constancia permanente de atención sin que se desenganchen cada tanto y que obviamente en el medio a veces hay recaídas, ¿sí? Cuando están en recaída,
generalmente no concurren, o si concurren, en lugar de venir a la consulta ambulatoria, directamente entran por guardia. ¿Por qué tienen baja adherencia? Bueno, una forma que a mí me sirve de poder pensarlo es justamente entender que esa sustancia, ¿sí?, está obstruyendo la posibilidad del vínculo transferencial. El vínculo transferencial, bueno, es el que ustedes arman permanentemente con los pacientes. Es la relación médico-paciente, ahí se genera un vínculo de empatía, de comunicación, ¿sí?, de un ida y vuelta, de compromiso, y un poco entendemos que la sustancia y el consumo viene a ser como de corte en ese vínculo transferencial, ¿sí? Es decir, la persona, su vínculo directo de empatía y de transferencia está puesto en la sustancia, todo gira en relación a eso, y le es muy difícil la relación al otro profesional, al otro familiar, al otro laboral, ¿sí? Por eso están como bastante desconectados del entorno y están todo el tiempo con esta satisfacción en sí mismos, ¿sí? Autoerótica, le decimos. Otra de los obstáculos tiene que ver justamente con esto, con que evitan confrontarse, ¿sí?, con toda experiencia de malestar, de insatisfacción. Por eso les decía que les cuesta mucho hablar de lo que les pasa. Hay falta de demanda de tratamiento, en general vienen porque son traídos por los otros, ¿sí? Porque, bueno, la familia identifica que esto ya es un problema, que no saben qué hacer con ese paciente, o de repente están, digamos, trabajando y faltan muchos, se ausentan al trabajo, entonces hay una demanda desde lo laboral, ¿sí? En general es muy difícil que el paciente venga a consultar por sus propios medios de primera vez. Y otra de las cosas que suceden es esto de los fracasos terapéuticos y internaciones reiteradas, derivaciones, y en general son pacientes que ya han pasado por varias situaciones de tratamiento. Cuesta mucho que tal vez de primera vez con uno se vienen a atender y uno pueda marcar una diferencia que habilite un espacio terapéutico distinto a lo que ha tenido en su recorrido, ¿sí? Que marque una diferencia, básicamente. Del lado del profesional, bueno, creo que acá es un poco la posición que tenemos junto con el doctor Garay, el doctor Bértola, que es poder entender como profesionales de la salud, ¿sí?, en general, cuál es el problema, o sea, cómo definimos el problema del consumo de sustancias, y esto tiene relación directa en la concepción del tipo de tratamiento. Nosotros, obviamente, no creemos que el problema sea la droga, es decir, ponemos el acento en la persona, ¿sí?, en el sujeto consumidor, y no en la existencia de sustancias en el mundo, ¿sí? No creemos que el problema esté puesto en que existe la sustancia, sino el problema es qué lleva a una persona a utilizarla, ¿sí? La disponibilidad va a estar siempre, pero nosotros elegimos a qué accedemos y a qué no. Eso es una elección singular, entonces el acento tiene que estar puesto en eso, ¿sí? Después considerar, a veces hay como cierto prejuicio en relación a que es porque es de clase social baja, ¿sí?, porque tiene condiciones socioeconómicas distintas al resto. Digo, esto es un problema que atraviesa todo tipo de nivel sociocultural y económico, ¿sí? Incluso el tipo de sustancias. A veces se suele identificar que la pasta base solo se consume en la villa y en realidad después aparecen pacientes con un alto nivel adquisitivo que también la utilizan, ¿sí? Otro de los obstáculos es pensar que esto es incurable, ¿no?, y que esto es un gasto de recursos sanitarios, que no va a ningún lado, que uno invierte dinero, atención, tiempo y demás, y eso cae como en una bolsa, ¿no?, abierta, como que esto se pierde. Digo, hay que entender que, bueno, en todo caso, no sé si se curan, pero sí que hay un tratamiento posible y una recuperación y una rehabilitación posible con ayuda profesional. Sobre todo también poder hacernos cargo de nuestras propias frustraciones como profesional cuando empiezan los fracasos terapéuticos, las recaídas, y sabemos que los que trabajamos con esta población no tenemos muchos éxitos terapéuticos, solemos hacer lo que se puede, lo posible, ¿sí?, en relación a esa persona, ese sujeto, pero no creemos que de alguna manera nos van a venir a decir que ya se resolvió, ¿sí? Los acompañamos en ese proceso sabiendo que va a haber dificultades y que tal vez no haya una recuperación absoluta. Del lado de lo familiar, bueno, me parece que es importante entender que obviamente por todo este deterioro que ellos generan en relación al otro, aparece en muchos casos de nuestros pacientes una inexistencia total de referente afectivo, tanto de lo familiar o lo social. Es decir,
directamente pacientes en situación de calle, pacientes que la familia ya no les habla, ¿sí? Que han cortado el vínculo, o por el otro lado aparece, y esto es muy característico, ¿sí? Pacientes donde hay un otro, ¿sí? Una persona de su entorno, donde hay una presencia excesiva de ese otro, ¿sí? A un nivel simbiótico. Incluso en la temprana edad de esa persona uno puede indagar que ese vínculo fue de bastante intensidad y que de alguna manera un poco coaptó la posibilidad de que ese sujeto se desarrollara plenamente y autónomamente. Entonces aparecen, por ejemplo, estas madres excesivas, ¿no? Que están permanentemente interceptando en el tratamiento, haciendo sugerencias, sacando incluso a los pacientes del tratamiento, ¿sí? Y eso es muy difícil también de lidiar, o sea, con las dos escenas, la inexistencia total del otro porque nos quedamos sin interlocutor del paciente, o la presencia excesiva de un otro que todo el tiempo nos está boicoteando el tratamiento, ¿sí? En esta situación, obviamente, entendemos que para aquellos pacientes, ¿sí? Donde de repente no hay referencia de un otro posible, el hospital como institución, el equipo tratante, pueden funcionar de alguna manera como referencia para esa persona, ¿sí? Y esto lo vemos mucho cuando de alguna manera la persona que se atiende empieza a asistir al grupo, empieza a asistir a los profesionales, recurre a nosotros si tiene un problema, o sea, nos ubicamos como un otro que responde, que tal vez en su realidad no la tiene, ¿sí? Y arma red, que es esto importante en estos pacientes en relación a poder tener un armado de una red sanitaria, social. En esto funcionan muy bien los comedores, ¿sí? Los clubes, los centros barriales, que le van armando como lugares de pertenencia a esa persona, ¿sí? Que tal vez no lo tiene desde lo familiar. Entonces, cuando tomamos contacto con el paciente y su familia, bueno, ¿por qué consideramos que es importante? Justamente porque ahí es donde esa persona empezó a desarrollarse como sujeto, ¿sí? O empezó a tener los primeros lazos sociales con ese entorno, ¿sí? Se introdujo al discurso como ser humano a través de lo simbólico que le transmitieron esos seres de referencia, y que obviamente, sea padres, madres, tíos, demás, cumplieron el rol de alojar a ese ser humano y acompañarlo en las primeras etapas de vida que son tan importantes para el desarrollo de la personalidad y el desarrollo de los recursos subjetivos con los que cada uno cuenta, ¿sí? ¿Recursos subjetivos en qué sentido? Bueno, en que ante las dificultades de la vida uno va desarrollando herramientas en función de lo que los otros nos fueron otorgando, facilitando, nos fueron orientando, aconsejando. Bueno, todo eso hace que la persona se vaya constituyendo, ¿sí? En relación a ese otro que pudo proveer todo eso. Y son funciones. A veces nos pasa que el paciente nos habla que, bueno, que en su casa pasaba tal cosa y tal otra, y su madre no estaba cuando necesitaba, y de repente tal vez conocemos a la madre y no es así como él nos la comentó. Bueno, porque tal vez esa función materna, como le llamamos nosotros, no la encarnó la madre biológica, la encarnó una abuela, ¿sí? Entonces, eso es lo importante de tal vez poder abstenernos y ser neutrales como profesionales, en no culpar a esa persona en particular del entorno familiar, que por culpa de esa madre que no estuvo en ese momento, el paciente tiene este problema, sino de poder entender que son funciones, que fue una configuración familiar compleja a nivel de sistema, y que lo importante de todo esto es poder identificar cómo venían funcionando como sistema familiar y qué posición, digamos, ocupaba el paciente en esa dinámica familiar, para poder empezar a hacer ciertas modificaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque consideramos que si no cambia un poco el entorno y la mirada sobre el paciente y cómo vienen llevando las cosas, cómo se vienen organizando como familia, cómo interpretan el consumo del paciente, en qué cosas lo ayudan, en qué cosas los dejan solos, si eso no se empieza a modificar y a hablar, seguramente el tratamiento del paciente no sea tan efectivo, ¿sí? Es muy importante eso, poder empezar a ver un poco cómo se puede modificar ese entorno, ¿sí? Entonces, un poco eso sería lo que es la intervención familiar, ¿sí? La importancia de poder trabajar con eso.
Y ahora lo que quiero contarles un poco es en relación a esto que hablábamos al principio. Si bien uno ya está trabajando cuando el paciente tiene un consumo problemático de sustancias en un nivel, digamos, de complejidad de tercera, ¿no? O sea, de tercer nivel, ya muy problematizado y ya muy de muchos años ese consumo, lo importante es también identificar qué podemos hacer en los primeros niveles de contacto con las personas, ¿sí? Que tienen que ver con la prevención y la promoción de la salud, ¿sí? Entonces, tal vez con poblaciones adolescentes o con personas que aún no han iniciado un consumo activo, es importante estas intervenciones tempranas, le llamamos nosotros, en relación a la prevención, ¿sí? A qué pautas saludables, qué pautas de cuidado y de generación de pensamiento crítico uno les puede transmitir a las personas para que no lleguen a un consumo problemático, ¿sí? El modelo que a nosotros nos gusta utilizar es justamente, a ver si ahí se trabó de nuevo esto. Bueno, ahí está. Está el modelo biopsicosocial, ¿sí? Que integra varios modelos en sí, ¿sí? Y que piensa el acto de salud con una perspectiva relacional. ¿Qué quiere decir esto? Que no es que yo le transmito a un otro lo que yo sé, sino que de alguna manera se construye en el conjunto de saberes en territorio, en la comunidad, en comprender y escuchar cuáles son las necesidades de esa población, ¿sí? Y considerando, y acá ven que de nuevo coincide, el factor psicológico, los factores sociales de ese lugar y los factores biológicos que tienen que ver con la sustancia en el cuerpo, la biología, ¿sí? La cuestión clínica y demás. A ver si aparece. Entonces, bueno, obviamente proponemos articular esos modelos, ¿sí? Y entender que ninguno de ellos va a explicar exactamente ni nos va a ser totalmente completo para poder abordar o hacer estrategias de prevención, ¿sí? Y como les decía, un poco es esto, la pregunta de cuáles son las causas para que un sujeto en determinadas condiciones de un entorno inicie un vínculo con una determinada sustancia, ¿sí? Esto obviamente está en relación a esto de las redes que les comentaba, ¿sí? A ver, nosotros, y bueno, y muchos de ustedes seguramente trabajan en dispositivos, en instituciones que están en relación a otras instituciones. Eso va haciendo un sistema de referencia y contrarreferencia entre los distintos dispositivos según la incumbencia de cada uno, incluso con instituciones escolares, con clubes, ¿sí? Con instituciones barriales, como les decía, y armando una red que tiene que ver con los factores de protección, ¿sí? Que uno le pueda brindar a esa persona. Es necesario que como psicólogo, si bien uno puede hacer un abordaje individual de historia de vida, de ver qué función tiene la sustancia, además también trabajemos activamente en poder insertarlo a la persona, al paciente, en una red, en un armado que nos aporte otros elementos que tal vez como psicólogos no podemos hacer o no es nuestra incumbencia, ¿sí? Y acá es importante poder trabajar sobre lo que tiene que ver con ir disminuyendo, ¿sí? Disminuir los factores de riesgo y potenciando los factores de protección, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, los factores ustedes saben que son como condiciones que aportan a la problemática, pero no la explican globalmente al 100%, sino que van haciendo un cúmulo de situaciones que generan una situación de riesgo o de protección, ¿sí? Entonces, entre los factores de riesgo y sobre todo lo que hablábamos en el nivel de prevención, de adolescencia y demás, tiene que ver con esto de la presión social, ¿sí? La conducta de aislamiento, esos son factores que uno puede ver en un sujeto, en un paciente, y que nos tienen que sonar la alarma, digamos que tenemos que poner la atención ahí, qué nos está queriendo decir con eso. La falta de supervisión, ¿sí? De los referentes adultos, el mensaje ambiguo, ¿sí? En las familias, sobre todo en las familias que tal vez no hay una integración, están separados, ¿sí? O no hay buena comunicación, hay un mensaje ambiguo en relación a las pautas de cuidado y de educación, la disponibilidad de drogas en el entorno y la naturalización del consumo, que ya lo comentamos, ¿sí? Obviamente la contracara de esto es poder generar en el sujeto
un desarrollo del autocontrol, del pensamiento crítico, es decir, de la capacidad de decisión, fuerte apego al barrio, al entorno, ¿sí? A que pueda participar de distintos lugares, y obviamente la planificación en un proyecto de vida, ¿sí? Que eso es lo mejor que podemos lograr, ¿sí? Ponerse pautas, objetivos, planes a corto plazo y a largo plazo que sostengan que esa persona tenga un camino, ¿sí? Una dirección a donde continuar. Históricamente, además de lo que es los modelos de prevención, están los modelos de abordaje en sí, que son estos dos, ¿sí? Son históricos, marcan diferencias abismales en relación a la dirección del tratamiento y que tienen que ver con, por un lado, ¿sí? Del lado izquierdo, la corriente abstencionista, prohibicionista también llamada, de tolerancia cero, es decir, hubo dispositivos, incluso hoy en día existen algunos dispositivos de atención en salud, que continúan como poniendo la pauta, ¿sí? Como acceso al tratamiento de umbral máximo de exigencia, es decir, pedirle la abstinencia total y obligatoria como condición de ingreso al tratamiento. Obviamente esto dejaba por fuera a muchos pacientes, porque nosotros sabemos que claramente todo ese trabajo de acompañamiento, de lograr que la sustancia vaya teniendo un lugar secundario, que nosotros tengamos un rol más activo como referente para el paciente, que algo se pueda empezar a armar de una pregunta en relación a por qué lo lleva a consumir. Si la pauta es que deje de consumir al momento que nos conoce, bueno, seguramente no la pueda cumplir y ese paciente no vuelva, ¿sí? Por eso nosotros trabajamos más con la corriente, con la otra que está del otro lado, que es de reducción de riesgos y daños, ¿sí? Que es la que nos permite de alguna manera poder tener mayor capacidad de recepción de las personas en los distintos momentos que se encuentre ese sujeto en relación al consumo. Obviamente que la expectativa y la pauta siempre va a ser que deje de consumir, pero toleramos las recaídas, toleramos que tal vez no deje por completo, por ejemplo, si tiene un policonsumo, tal vez deja de consumir cocaína, pero eventualmente sigue utilizando marihuana ocasionalmente. Bueno, vamos como acompañando y tolerando ese proceso, ¿sí? Y obviamente que tiene que ver con poder también en los pacientes que ya son crónicos y tienen un daño muy instalado, tal vez la expectativa de tratamiento sea reducir un poco el riesgo o el daño al que se expone, aunque siga consumiendo, ¿sí? Tal vez que lo haga de una manera más cuidada, que tal vez si va a estar con otros tenga pautas de cuidado en relación a la transmisión de enfermedades sexuales. Digo, hay todo un trabajo de prevención y promoción de la salud que acompaña esto, que tratamos de que se pueda preservar de la manera más eficaz posible la salud integral de esa persona, ¿sí? Integral en el sentido de todos los aspectos de la salud, no solo del consumo de sustancias. Bueno, para ir terminando, así ya dejo espacio a mis compañeros. Las personas que tienen consumo de sustancias, bueno, cuando consultan, cuando hay una demanda muy fuerte del entorno, como les dije, cuando algo de este uso de sustancias ya no garantiza esa anestesia, esa cosa de olvidarse de los problemas como hablábamos, o sea, empieza a fallar el uso de la sustancia para eso, o cuando algo ocurrió ocasionalmente, tal vez aleatoriamente, azarosamente, por ejemplo, un accidente, una pérdida de un ser querido, algo que conmueve, sacuda un poco a lo que la persona venía sistemáticamente haciendo y lo pueda, digamos, conectar con algo de una experiencia de dolor o de malestar, ¿sí? Esas son las oportunidades que hacen que una persona consulte. Lo que nosotros queremos también un poco decir es esto, ¿no? Que justamente, a ver, desde lo psiquiátrico, si quieren, y psicológico, no nos gusta pensar que son todos adictos y son todos iguales, sino que es un acto singular de decisión de cada persona y habrá que ver qué lo lleva a hacer eso. Que dentro de las estructuras psiquiátricas, ¿sí? Que podemos dividir, por lo menos desde mi orientación, neurosis, psicosis y lo que tiene que ver con la perversión o las psicopatías, el consumo de sustancias puede estar presente en cualquiera de ellas, ¿sí? Que no es una estructura aparte, no es un trastorno aparte, sino que se puede incluir en cualquiera de ellas. Y sobre todo esto que hablábamos de que es una práctica de satisfacción, ¿sí? Es algo puesto en acto que anula toda la posibilidad de poder armar otro tipo de respuesta, de recurso subjetivo, de poder llevar adelante cualquier tipo de sufrimiento psíquico, ¿sí? Es como un autotratamiento que hace la persona de un padecimiento mental, ¿sí?
Entonces las dos operaciones o momentos tienen que ver con alojar o incluir ese consultante, poder trabajar para que se transforme en un paciente, ¿sí? Que eso lleva varias entrevistas, y promover esta demanda, ¿sí? De posibilidad de poner en palabras aquello que él resuelve por el consumo de sustancias, ¿sí? Así que bueno, esas son un poco las dos operaciones que realizamos desde la psicología. Y hasta acá la exposición. Ángeles, ¿me escuchás? Sí. Bueno, muchas gracias por tu participación. Yo estoy esperando, como vos, que tanto Octavio como Julio Ah, se conecten. Te escuché atentamente y desde mi rol de clínico y no experto en este tema, uno tiene la sensación de que, hola Octavio, ¿se te podrá escuchar? A ver, habla un poquito, a ver si se te escucha. Uy, no te puedo creer, no se te escucha. ¿Vos la escuchás, Ángeles? yo a vos te escucho perfectamente. No, no, Sí. pero a Octavio, ¿lo escuchás? No, no. No, a mí tampoco. Bueno, hasta que podamos saber si Octavio puede por fin Sí, contactarse. eh, Digo, la sensación que uno tiene es que el paciente adicto es un paciente de difícil, que vuelva a la normalidad, que pueda hacer una vida independiente, es difícil. ¿Ustedes tienen sí. cifras más o menos de qué porcentaje de los adictos logran el éxito terapéutico, que sería que no tenga un consumo problemático de sustancias? O sea, ¿se logra realmente la reinserción familiar, social del paciente adicto? ¿Y en qué porcentaje, si tenés alguna cifra o algo? A ver, no, no tengo la cifra así a porcentaje, pero sí obviamente tengo una visión representativa de lo que es la Sí. población que trabajamos en el hospital. Ujú. Eh, a ver, podemos pensar de la siguiente forma. Yo tengo en seguimiento 23 pacientes, ¿sí? En consultorio ambulatorio desde hace 2 años que tomé contacto con esos 23 pacientes. Lo que te Bien. puedo decir es que de ese porcentaje, hoy, a 2 años luego de la presencia y la oferta permanente de que ellos vengan, se atiendan y puedan estar bien, es de 6 pacientes que han logrado, de los 23, solo 6 han logrado hoy, el día de hoy, poder haber dejado de consumir, haber vuelto a insertarse tanto en una especie de ámbito laboral o educativo, porque muchos han retomado el secundario para adultos y han podido lograr restablecer algún vínculo con algún familiar o pareja o amigos, ¿sí? O sea que de 23, que solo 6, creo que sería básicamente, a ver si sos mejor en las cuentas, no sé, un 20%, Más o menos, sí, sí, más o es menos. una Bueno, es más o menos, es una cruel realidad, pero es un poco la realidad sí, que uno ve, ¿cierto? No es nada fácil. Julio, te estamos no. viendo y escuchando. Sí, sí, yo escuché toda la charla de Ángeles. Yo les quería agregar lo siguiente, que nosotros tenemos la posibilidad de contar con un servicio que se creó hace muchos años, que es el único servicio de toxicología de adultos de la ciudad que cuenta con guardia permanente las 24 horas y que además tiene una sala de internación propia, que antes no teníamos, y que esto ha permitido, digamos, un lugar propio de internación. Y esto es importante, porque así como estos pacientes tienen un estigma, no solamente por la sociedad en general, sino también por nuestros colegas, así también los que los tratamos también tenemos un estigma. Siempre es un paciente de los tuyos, siempre es alguien que se trata en forma despectiva. Y no se considera que es una enfermedad esta que produce una gran cantidad de alteraciones en el organismo de ese individuo, en su psiquis, en el entorno, que trae una serie de repercusiones sociales. No, se ve a veces el individuo productivo como ocurre, por ejemplo, con los pacientes psiquiátricos, ¿no? Entonces, vos viste que cuando vas a internar a un paciente psiquiátrico en una sala común, es todo un problema bastante complicado. Bueno, Sí, acá sí. también tenemos muchas dificultades en ese sentido. Inclusive todavía se ve que cuando hay un paciente que tiene algún antecedente de consumo, aunque no esté ni en abstinencia ni esté en ese momento
bajo consumo activo, siempre hay una cosa, che, este paciente es para ustedes, ¿sí? O vino un paciente de los tuyos como si fueran propiedad nuestra. Y bueno, no sí, hay una concepción que es bastante complicada. Por eso, insisto, para el clínico en general, que tiene que atender de todo, no tiene que atender solamente patologías específicas, sino que es justamente una especialidad súper amplia, hay que hacerle llegar esta idea que nosotros que venimos, por ejemplo, de la clínica, la mayor parte de los que somos toxicólogos somos o clínicos, o terapistas, o pediatras, o emergentólogos, o generalistas, ¿sí? Que después nos hemos orientado a esto y que no todos hacen parte de consumo problemático de sustancias, pero sí hay que entender que estas patologías inciden absolutamente sobre toda la cuestión sanitaria en general. O sea, sobre todos los agentes de salud, sobre todas las especialidades. Así que, por lo tanto, no puede mirar para un costado, tiene que por lo menos tratar de ver qué es lo que puede hacer. Y si uno como profesional no puede hacer gran cosa, por lo menos tratar de delegar eso en otra persona. Porque ese paciente necesita una atención. Y yo sé que son demandantes, sé que la inmediatez es algo que se ve muy bien, y esto lo estaba recalcando justamente Ángeles, quieren todo en el aquí y ahora. Y muchas de estas cosas tienen que ver con su estructura de personalidad, a veces con el craving, que es otro tema que es importante tener en cuenta, ese deseo y casi irrefrenable, ¿sí?, que tienen para determinado tipo de cosas, entre otras para el consumo de sustancias, ¿no? Así que, por lo tanto, la problemática es compleja, pero nosotros no pensamos en qué fracaso que es que un paciente no se pueda curar, porque si no, no podríamos hacer medicina en general o salud pública en general. Fíjense, ¿a cuántos pacientes diabéticos se cura? ¿A cuántos pacientes cardíacos o con cáncer? Hay que ver que también hay otro tipo de situaciones, otro tipo de terapéuticas que pueden llegar a ser útiles para esos pacientes. Y siempre yo digo, muchas veces no curamos, pero sí por lo menos que no hagamos que esa enfermedad le provoque mayor malestar, ¿sí? O mayor deterioro. Es una muy... Miren, vemos deterioro solamente grave, ¿sí? Cuando uno ve, por ejemplo, algunas imágenes de pacientes que tienen... ¿me están escuchando ahí? Sí. Sí, sí, perfecto. ¿Hola? Sí. Sí, Bueno, perfecto. cuando vemos a veces de algunos pacientes que tienen algún tipo de patología, por ejemplo, en senos nasales, paranasales, por consumo, por inhalación, uno no entiende por qué siguen consumiendo. Y esto no estoy hablando de estrato social, para nada. Y estoy hablando directamente de gente que tiene una compulsión tan grande para el consumo que es, les reitero, irrefrenable. Así que cuando ve ciertas cosas, uno no puede llegar a concebir mucho como un ser humano llega hasta esas instancias. Pero es interesante y bueno, y es una función de una de las tantas situaciones de enfermedad que tenemos que atender los que nos dedicamos a salud, ¿sí? Ahora estás ahí, Octavio. Sí, me pasé el teléfono, ¿se me escucha? Sí, Perfecto. escuchamos, bien, por fin. Fin. Disculpe, Perdón, ¿la entonces. encuesta la hacemos ahora? No, la votación. Jorge. Sí, sí, como ustedes quieran. Y la Eso lo votación es al final de todo, ¿verdad? como ustedes quieran. No, no sé cómo lo tienen estructurado ustedes. Esto es como un adendum de lo que ustedes están contando. Si querés, ya que Octavio está conectado desde el celular, a lo mejor podríamos escucharlo a él. Y si te parece, Ángeles, Sí, al final hacemos las encuestas con nosotros. ¿Te parece bien? buenísimo, sí. Octavio, ¿estás Bueno, Bueno, todavía? Octavio, vamos a ansiosos por oírte. Dale. voy a poner la presentación desde la computadora. Muy bien. Hoy no se puede cargar el archivo. A ver. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Ah, Muy bien. perfecto. Yo me muteo y me borro para que puedas dar la charla tranquilo, Octavio. Bárbaro. Bueno, muchas gracias. Eh,
Bueno. Ahí está la presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Disculpen acá los inconvenientes. Arrancamos con la charla, que la idea es poder hablar de consumo problemático de sustancias, y específicamente yo les voy a introducir sobre los temas de alcohol y de tabaco. Bueno, un poquito para definir qué temas y de qué vamos a tratar este encuentro. Vamos a hablar brevemente sobre la prevalencia de los consumos de sustancias psicoactivas en la Argentina. Luego vamos a mencionar algunas cuestiones sobre la neurobiología de las adicciones que les mencionó Julio. Y sí, posteriormente vamos a hablar del alcohol etílico, su farmacología, la intoxicación alcohólica aguda, el síndrome de abstinencia, y por último vamos a mencionar un poco los tóxicos que encontramos en el tabaco, en el humo del tabaco, el impacto sistémico y algunas estrategias para poder abordar a estos pacientes. Bien. Perfecto. Bueno, este es un relevamiento que saqué del Observatorio del Cedronar, ¿sí? Acá pueden encontrar un montón de relevamientos distintos. Particularmente es del 2017, que se hizo a nivel nacional sobre la prevalencia de consumo de sustancias. Es lo más actualizado que hay. Y lo que se entrevistaron fueron hogares de toda la Argentina, particularmente la población de 12 a 65 años. Y lo que pudimos ver es que, sin duda, a la cabecera, las sustancias que mayor prevalencia de consumo tienen son el tabaco y el alcohol. Esto es prevalencia de vida, o sea que un poco lo que termina definiendo es si las personas probaron, consumieron alguna vez esta sustancia. No habla específicamente del tipo de consumo que tienen, ¿no? Y vemos que la mitad de las personas entrevistadas consumieron un cigarrillo de tabaco alguna vez en su vida, el 80% consumió alcohol, y esto está por lejos en comparación con otras sustancias psicoactivas, como vemos la marihuana, como vemos la cocaína o los analgésicos opioides, que son de las sustancias que más podemos encontrarnos en una consulta. Bien. Y metiéndonos un poquito en los circuitos neurológicos que participan en el consumo de sustancias, este circuito que está constituido por neuronas dopaminérgicas que tienen su soma a nivel hipotalámico en el área tegmental ventral, y que sus acciones van a ir hacia distintas estructuras, pero una muy importante es el núcleo accumbens. Forma parte de algo que se conoce como circuito dopaminérgico mesolímbico, y es un circuito que evolutivamente se incorporó dentro de los animales con el fin de poder lograr la prevalencia de la especie. Hay algunas actividades que van a estimular, activar este circuito, que tienen que ver con la alimentación, con el contacto social, con el sexo, con el descanso. Son conductas que liberan dopamina en el núcleo accumbens y generan una sensación de placer, de bienestar, de gratificación. Las sustancias de abuso lo que tienen es la capacidad de activar a este circuito en forma autónoma, como si fuese un hacker, ¿no? O sea, pueden como hackear este circuito y activarlo. Y si nosotros pudiéramos medir la cantidad de dopamina que se libera con alguna de estas conductas, y por ejemplo comparamos la cantidad de dopamina que se libera al comer un chocolate en comparación con tener un orgasmo, o en comparación con consumir cocaína, lo que encontramos es que el consumo de cocaína libera muchísima más dopamina que otro tipo de conductas. Entonces, lo que termina pasando en algunas personas es que pierden interés por otras actividades y su único interés es el consumo de la sustancia. Y como ven acá, estos circuitos se pueden
activar o modificar a través de distintos puntos por distintas sustancias que lo que van a generar finalmente es la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. Y ahora sí, hablando específicamente sobre el alcohol etílico, y entendiendo un poquito la sustancia en sí, el alcohol es un hidrocarburo, así que como todo hidrocarburo tiene la capacidad de moverse por todo el cuerpo, o sea, tienen la capacidad de atravesar membranas lipídicas fácilmente, pero tiene además la particularidad de tener un grupo funcional que es un oxidrilo. Y esto le da al alcohol una característica fundamental que es lo que lo convierte en un solvente universal, ¿sí? Porque esta molécula lo que va a poder hacer es organizarse como un micelio y poder movilizarse en los líquidos acuosos sin la necesidad de tener que unirse a ningún transportador, ¿no? Por eso es que el alcohol es una sustancia hemodializable y que lo que va a generar cuando ingresa dentro del organismo es alterar la solubilidad de las membranas biológicas, como la que vemos acá. Al modificar la solubilidad de esta bicapa lipídica, lo que va a generar es alteraciones en las proteínas que se encuentran ancladas en esta bicapa, como pueden ser canales iónicos, y al modificar la estructura de estas proteínas van a modificar su funcionamiento, y así vamos a encontrar que los efectos farmacológicos del alcohol tienen que ver con potenciar el efecto inhibidor de el canal de cloro de la neurotransmisión GABAérgica, al cual abren. Además van a bloquear los receptores de glutamato, NMDA, que son receptores excitatorios. Esto va a generar el efecto depresor del sistema nervioso central. Por otro lado, libera dopamina en el núcleo accumbens, como les dije anteriormente, y esto lo hace a través de receptores opioides. Por eso es que hay un fármaco que se utiliza cuando uno intenta deshabituar al paciente del consumo de alcohol, que es la naltrexona, que es un antagonista opioide, y justamente lo que logra la naltrexona es prevenir la recaída pesada. O sea que un poco lo que hace es, cuando el paciente tiene una recaída, ¿sí? y empieza a consumir alcohol, lo que intenta lograr la naltrexona al bloquear esta gratificación es que el paciente pueda frenar ese consumo, que no llegue a tomarse hasta el agua de los floreros, sino que pueda en algún momento registrar esto e interrumpirlo. Y además, como decía Julio, el uso crónico del alcohol va a generar tolerancia, dependencia y el riesgo de un síndrome de abstinencia. Con respecto a la cinética del alcohol, se va a absorber principalmente en el tubo digestivo, así que todo lo que modifique la velocidad de vaciamiento gástrico va a modificar la absorción del alcohol. Por eso cuando uno consume una bebida alcohólica sin haber comido ningún alimento, ese alcohol va a pasar rápidamente al duodeno y va a absorberse rápidamente, favoreciendo que esa persona se intoxique, ¿sí? En cambio, cuando el alcohol se acompaña de un alimento graso, ¿no? que genera un retardo en el vaciamiento, esto hace que esa absorción sea mucho más lenta, al igual que cuando se consumen bebidas de alta graduación alcohólica, ¿no? Más de 20 grados genera pilorospasmo y esto también reduce la velocidad de absorción del alcohol. Una vez que el alcohol ingresa, ¿sí? Se va a distribuir por todo el organismo, algo que me parece importante que podamos tener en cuenta a la hora de pensar en un paciente en que consume alcohol, es poder medir los gramos de alcohol ingeridos, es una forma de poder objetivar ese consumo. Y la fórmula que se utiliza para poder medir esto o calcular esto, lo que relaciona es el volumen de bebida ingerido, o sea, cuántos mililitros o centímetros cúbicos toma diariamente ese paciente. A eso se lo multiplica por la graduación alcohólica. Por ejemplo, si es cerveza, habitualmente la cerveza tiene entre un 5 y un 6 grados de alcohol. Eso se lo multiplica por 0,8, que es la densidad del alcohol,
y dividido 100 no vas a dar la cantidad de gramos de alcohol que ingiere esa persona diariamente. Y a partir de esto me gusta introducir un concepto que es el de bebida estándar, que justamente una bebida estándar lo que contiene es aproximadamente 13 gramos de alcohol. ¿Y qué reconocemos como bebida estándar? Por ejemplo, una lata de cerveza de las clásicas, no las de 330 mililitros, no las de ahora que son de medio litro. Un cóctel de fruta, que va a ser un licor junto con un jugo de fruta, una copa de vino de 140 mililitros o una medida de whisky de 40 mililitros. Cada una de estas representa una medida estándar. Y si una persona estándar, que sería un varón de 70 kilos, toma una medida estándar, lo que va a alcanzar es una concentración de alcohol en sangre de 43 miligramos decilitro. ¿Sí? Si recordamos, en Argentina todavía hay algunos lugares en donde se permite manejar habiendo tomado una bebida alcohólica y el límite permitido es de 50 miligramos decilitro o 0,5 gramos litro. O sea que podríamos pensar que tomando una bebida estándar prácticamente se alcanza el límite para manejar. Y además de esto, ¿sí? Como les decía anteriormente, el alcohol va a movilizarse libremente por todo el organismo, junto con esto la placenta, así que el feto va a alcanzar concentraciones de alcohol similares a las de la madre. Y a partir de esto, algo que es importante tener en cuenta es que el alcohol produce algo que se llama trastorno del espectro alcohólico fetal, y lo llamamos espectro porque justamente los síntomas van a tener una variabilidad de intensidad muy grande, pero básicamente van a ser 3 tipos de síntomas que van a tener que ver con alteraciones en el neurodesarrollo, ¿sí? Este trastorno es una de las principales causas prevenibles de retraso mental congénitas, ¿sí? Porque alcanza con pedirle a la madre o lograr que la madre no tome bebidas alcohólicas durante el embarazo para evitar este retraso mental. Alteraciones faciales que algunas son características como el epicanto, que es como una membrana en el borde interno del ojo, una nariz corta, el borramiento del surco nasolabial, un labio superior adelgazado, la micrognatia, que es una mandíbula pequeña, ¿sí? Son algunas de las características que vamos a encontrar a nivel facial en estos chicos, y además el retraso en el crecimiento, habitualmente son bebés chicos. Y algo importante a tener en cuenta es que no existe un umbral con el que uno pueda decir, bueno, a partir de tanto consumo de alcohol va a haber riesgo de esto, así que en realidad la recomendación es la de no tomar bebidas alcohólicas durante el embarazo. Con respecto al metabolismo, el alcohol se va a metabolizar por distintos circuitos. El principal es el alcohol deshidrogenasa, que lo va a metabolizar en acetaldehído, y aldehído deshidrogenasa, que lo va a metabolizar en acetona, ¿sí? La acetona se puede posteriormente liberar al plasma como un cuerpo cetónico, se puede acumular como cadenas de ácidos grasos en triglicéridos, o puede unirse a una coenzima A y ingresar al ciclo de Krebs y producir energía en forma de ATP. Algo de este circuito que es importante que podamos identificar es que va a utilizar intermediarios de oxidorreducción que son el NAD y el NADH, y es justamente a través del agotamiento de estos intermediarios por los que el alcohol va a generar grandes alteraciones en el metabolismo energético. Después, en forma secundaria, va a metabolizarse a través del circuito o sistema de citocromos, que es un sistema inducible, así que por puntos donde va a interactuar con otros fármacos, ¿sí? Y además va a generar estrés oxidativo.
y en forma mucho más despreciable las catalasas. Y algo que es importante tener en cuenta es que justamente la eliminación del alcohol del organismo tiene que ver con el metabolismo enzimático. Así que por más que atendamos a un paciente con una intoxicación alcohólica en la guardia y queramos expandirlo con 3 litros de fisiológico para que se lave rápidamente y se le pase rápidamente la intoxicación, en realidad esto lo único que va a lograr es que pierda electrolitos por orina, pero no va a modificar la velocidad en que se metabolice el alcohol, ¿sí? En una persona que no está adaptada a tomar alcohol, la velocidad de metabolismo es de 20 miligramos decilitro hora. En alguien tolerante llega a ser el doble a expensas del sistema de citocromo. Y un poquito para ver qué impacto va a haber en forma sistémica en los consumidores crónicos de alcohol. A nivel gastrointestinal vamos a encontrar el agranamiento de las parótidas, ¿sí? Es muy común ver estos pacientes que tienen la cara, el cuello ancho por el agrandamiento de las parótidas, que son parótidas grandes a expensas de tejido graso, no tejido acinar. Es muy habitual que el paciente alcohólico produzca muy poca saliva. Además, el riesgo de gastritis, esto tiene que ver con el aumento en la secreción de gastrina. Esto es de mayor intensidad en las bebidas fermentadas, como la cerveza y el vino. Va a producir mala absorción por atrofia de las vellosidades del tubo digestivo, y esto es muy sensible en la absorción de vitaminas hidrosolubles. Pancreatitis aguda y crónica, que la verdad es un poco discutido el mecanismo, pero algo de lo que se reconoce o se plantea es que el alcohol pueda interferir en la permeabilidad del esfínter de Oddi, que pueda generar espasmos en situaciones en donde se produce una secreción de enzimas pancreáticas, y esto genere la activación intrapancreática de las enzimas y, por lo tanto, la pancreatitis. Y después, cuando pensamos con respecto a las lesiones en el hígado, ¿sí? Algo muy característico del paciente alcohólico es la esteatosis, porque, como anteriormente les dije, el alcohol se va a acumular como cadenas de ácidos grasos, así que va a generar esteatosis. Y en algunos momentos esta esteatosis va a encadenar un fenómeno inflamatorio, que lo vamos a llamar una hepatitis alcohólica, que se va a caracterizar en la gran elevación de transaminasas. Y algo que me gusta explicarle a mis pacientes cuando hablamos de las lesiones en el hígado es que cada vez que se genera una inflamación, una vez que esa inflamación se reduce, se genera una cicatriz en el hígado. Y cuando se acumulan suficientes cicatrices, a eso se lo llama cirrosis, ¿no? Y lo que vamos a encontrar es la insuficiencia hepática. Con respecto al impacto cardiovascular, el alcohol va a generar un daño cardiovascular, y esto va a ser a expensas de producir hipertensión arterial. Y algo que habitualmente hay varios trabajos, a los cardiólogos les encanta recomendar la copita de vino diario para reducir el riesgo cardiovascular. Y la verdad que cada vez los estudios muestran que la verdad que el alcohol no reduce el riesgo cardiovascular, que esto puede estar asociado a otros componentes de las bebidas, como pueden ser los taninos o los flavonoides, por ejemplo, que se encuentran en las uvas, y que esto produzca un efecto antioxidante, antiagregante, que pueda participar en esta reducción del riesgo, pero sin duda no existe evidencia para poder sugerirle a una persona tomar una bebida alcohólica para reducir el riesgo cardiovascular. Hay algo que se conoce como corazón de fin de semana, que es el desarrollo de una fibrilación auricular en el contexto de una intoxicación alcohólica aguda. Y esto tiene que ver con que en algunos pacientes a veces una intoxicación aguda es el camino para poder diagnosticar posteriormente la existencia de un as anómalo que permite una reentrada y una arritmia por este mecanismo. No cualquier persona hace una FA
por una intoxicación alcohólica. Y obviamente que el daño vascular va a llevar a la miocardiopatía y al riesgo de un accidente cerebrovascular. Con respecto al daño neurológico, el alcohol es una causa de demencia, ¿sí? El alcohol está fuertemente asociado a la demencia de inicio temprano, ¿sí? Antes de los 65 años. En general existe un trastorno de consumo de alcohol asociado en estos pacientes, es muy frecuente. Y esto tiene que ver un poco también con el riesgo vascular que les mencionaba anteriormente también, ¿no? Y algunas otras características, como algunas lesiones que podemos encontrar, particularmente por el consumo de alcohol, como puede ser el síndrome de Wernicke-Korsakoff, que esto tiene que ver específicamente con el déficit de tiamina, que es la vitamina B1, y que vamos a encontrar una forma aguda, reversible, que es la encefalopatía de Wernicke, y una forma crónica e irreversible que se la conoce como enfermedad o psicosis de Korsakoff. Y en general la encefalopatía de Wernicke tiene una triada clínica característica que tiene que ver con alteraciones oculomotoras, que lo más común es encontrar un tercer par, como se ve en la foto, en la imagen, confusión y ataxia, que la ataxia suele ser de tronco, entonces en general al paciente le suele producir alguna dificultad para caminar. Y algo que dificulta el diagnóstico es que estos síntomas suelen fluctuar en la evolución, ¿sí? Entonces a veces es difícil encontrarlos a los tres juntos. Nos puede pasar que de pronto encontramos un tercer par que después desaparece, después el paciente está confuso, pero después mejora, ¿sí? Por eso es importante tener una fuerte sospecha de esta encefalopatía para tratarla empíricamente cuando la sospechamos. Bueno, la pelagra tiene que ver con el déficit de la niacina y esto va a generar lesiones en la piel, además de confusión y diarrea, ¿sí? En las zonas fotoexpuestas también se asocia con la malnutrición. La enfermedad de Marchesani-Bignami, que se caracteriza por una necrosis del cuerpo calloso, y esto va a tener como expresión clínica, además de las fallas cognitivas, alteraciones en el lenguaje y en la marcha. Bueno, va a producir mielinólisis pontina y extrapontina, porque el alcohol es una sustancia que es osmóticamente activa. Por eso es muy importante tener mucho cuidado a la hora de reponer sodio en un paciente consumidor crónico de alcohol, ¿sí? Porque son mucho más susceptibles a estas lesiones. La polineuropatía, que es muy común, una polineuropatía en bota, ¿sí? En general suelen tener hormigueo o calambres a nivel de los pies. Y la disautonomía alcohólica, donde el síntoma más común es la hipotensión ortostática. Dentro de lo endocrino y metabólico, ¿sí? En el varón vamos a encontrar rasgos feminizantes, atrofia testicular, que esto tiene que ver con la alteración del hígado para poder metabolizar los estrógenos suprarrenales. En la mujer, alteraciones menstruales, atrofia mamaria, hiperprolactinemia, hipotiroidismo subclínico, la inhibición de la hormona antidiurética, que esto es común en la intoxicación alcohólica por los fenómenos osmóticos que produce el alcohol, y es muy común que el paciente se ponga poliúrico, ¿sí? La intoxicación alcohólica produce deshidratación. Artritis gotosa, que eso tiene que ver con la gran producción de purinas, ¿sí? El gran recambio de purinas que genera ácido úrico, y la anemia macrocítica por el déficit vitamínico.
Y un método que me parece muy, muy simple y interesante para poder utilizar en la práctica para el screening de consumo problemático de alcohol es el CAGE. Es un método que implica 3 preguntas, así que uno las puede hacer en la entrevista, no es necesario que el paciente tenga que completar un formulario, y que no mide específicamente una cantidad de alcohol consumido, sino que evalúa un poco más el vínculo que tiene el paciente con el alcohol, y las preguntas implican si alguna vez pensó que tenía que tomar menos alcohol, si alguna vez alguien lo criticó por cómo tomaba alcohol, si alguna vez se sintió culpable, o si alguna vez tuvo que tomar alcohol para poder calmar los nervios o arrancar las actividades de la mañana. 2 preguntas positivas hacen diagnóstico de un consumo problemático, y 4 tiene un valor predictivo muy alto para dependencia alcohólica. Bien, entonces, yendo específicamente a la intoxicación alcohólica aguda, recuerden que es la principal causa de síndrome sedativo hipnótico en la guardia. Algunos de los síntomas que vamos a encontrar es el rubor facial, como el que vemos en la imagen. Esto tiene que ver con la vasodilatación periférica que se produce por el acetaldehído que se libera a la circulación sistémica. Esto va a generar pérdida de calor con el riesgo de hipotermia, va a generar hipotensión, taquicardia, y a medida que aumenta la concentración alcohólica va a haber depresión de las funciones neurológicas con hipoventilación, náuseas, vómitos, ataxia y el deterioro del sensorio que puede llegar hasta el coma. ¿Y qué cosas tenemos que tener particular atención cuando evaluamos a un paciente intoxicado en la guardia? ¿Sí? El riesgo de las neumonías aspirativas, ¿no? Porque como ya vimos, va a haber un deterioro de las funciones neurológicas, el riesgo de, además, poder tener vómitos por la misma intoxicación, aumenta mucho el riesgo de broncoaspiración. Y si además prestamos atención en que en general cuando el paciente deteriora el sensorio queda en la posición que está, y esto aumenta más el riesgo de broncoaspiración. Por eso es importante siempre colocarlo en la posición de seguridad, que es el decúbito lateral, preferentemente izquierdo, así el estómago queda en el hemicuerpo inferior y reduce el riesgo de reflujo. Además, bueno, la hipotermia, como ya les mencioné, el riesgo de hipoglucemia, y esto tiene que ver con esto que les mencionaba anteriormente de los intermediarios de oxidorreducción, ¿sí? El alcohol va a utilizarlo y lo que va a generar es el agotamiento del NAD oxidado, ¿sí? Va a acumularse el reducido, y el único o el principal mecanismo que va a encontrar el hígado para poder volver a oxidarlo es reducir el piruvato a lactato, ¿sí? Evitando entonces que se produzca gluconeogénesis. Entonces, esto va a predisponer la hipoglucemia. Y si además pensamos que el paciente tiene déficit de tiamina, esto va a interferir en el ingreso del acetil-CoA al ciclo de Krebs. Por lo tanto, va a aumentar el riesgo de anaerobiosis con mayor producción de ácido láctico. El riesgo de convulsiones, y esto está directamente relacionado con la hipoglucemia, ¿sí? Porque si recordamos, el alcohol estimulaba los receptores GABA, bloqueaba los receptores glutamatérgicos excitatorios, o sea que produciría sedación, no habría mucha idea por qué produciría una convulsión. Esto tiene que ver con la hipoglucemia, así que un paciente intoxicado por alcohol que convulsiva, sin duda hay que reponerle glucosa, ¿sí? Y controlarle con una glucosa capilar. Bueno, el riesgo de arritmias y el riesgo de traumatismo, ¿no? Porque muchos pacientes al desinhibirse se pelean o al estar atáxicos se caen y se golpean. Con respecto al laboratorio, habitualmente pedimos una rutina general, ¿sí? Y a esto le agregamos una CPK, porque suelen golpearse estos pacientes y producir rhabdomiólisis. Y si tenemos la posibilidad de medir una alcoholemia, esto nos va a ayudar a diagnosticar esa intoxicación alcohólica y a poder
predecir cuántas horas va a necesitar para poder recuperarse. Y algo que se puede utilizar, ya no por guardia, pero que sirve para evaluar a un paciente alcohólico crónico, la gamma-GT es una enzima que puede demostrar que el paciente está tomando activamente porque aumenta cuando se produce un consumo de grandes cantidades de alcohol. ¿Sí? Como para pensar en un paciente que tengamos en seguimiento con el antecedente de consumo y que de pronto veamos que empieza a desorganizarse y que cuando le preguntamos nos dicen que no está tomando. Bueno, los triglicéridos, el volumen corpuscular son cosas que van a estar alteradas frecuentemente. La coagulopatía, cuando pensamos en la cirrosis, el ácido úrico, y habitualmente los consumidores crónicos son hipomagnesémicos. Y algo que tenemos que también prestar atención en la guardia, ¿sí?, es que no haya otra causa de deterioro de sensorio, además de la intoxicación alcohólica, y que podamos revertir fácilmente. Y por eso, sí, hay que pensar que el paciente no esté hipoxémico, que el paciente no esté hipoglucémico, o que el paciente no esté sufriendo una encefalopatía de Wernicke, que cuando creemos que está cursando una encefalopatía de Wernicke vamos a hacer un tratamiento con tiamina en altas dosis, ¿sí? Vamos a utilizar 500 miligramos cada 8 horas, porque como es hidrosoluble, es recomendable que sean varias dosis diarias, porque si no el exceso se elimina por el riñón y deja de tener efecto. Generalmente lo hacemos por 5 días, y cuando capaz el paciente no sospechamos que tenga una encefalopatía de Wernicke, pero es un paciente alcohólico crónico o que está malnutrido, solemos reponérselo y utilizamos dosis de 100 miligramos cada 8 horas. ¿Sí? Si va a estar internado, se lo dejamos esto por 5 días. Y bueno, junto con el manejo, ¿sí?, si el paciente ingresa violento, ¿sí?, algo de lo que vamos a utilizar es medicación para poder controlarlo, contenerlo, ¿sí? Solemos utilizar benzodiazepinas, por el riesgo de que pueda haber consumido alguna otra sustancia estimulante, ¿sí? Por eso no utilizamos de una el haloperidol. Más que si estamos en una guardia, podemos controlarle la saturación y poder monitorizarlo si es que llega a sedarse excesivamente. Reponerle, hidratarlo, porque el alcohol va a deshidratar, reponerle el complejo B, la tiamina, darle un protector gástrico como un inhibidor de bomba de protones, un antiemético para evitar, ¿sí?, que pueda broncoaspirarse. Y en algunas situaciones graves, cuando encontramos una alcoholemia mayor de 500 miligramos decilitro, podemos pensar en la hemodiálisis para evitar las complicaciones de la acidosis metabólica que va a tener el paciente. Bien, y ahora pasando a lo que es el síndrome de abstinencia alcohólica, el DSM, que es el manual de patologías psiquiátricas, lo va a definir como un paciente que interrumpa o disminuya, porque no hace falta que lo interrumpa por completo, un consumo prolongado en grandes cantidades de alcohol, y además de esto que presente 2 síntomas que puedan ser taquicardia o sudoración, temblor, náuseas o vómitos, insomnio, ansiedad, agitación, alucinaciones que puedan ser táctiles, visuales o auditivas, o convulsiones, ¿sí? Con esto podemos hacer un diagnóstico de un síndrome de abstinencia alcohólica. Esto va a generar un deterioro psicosocial del paciente y siempre que no podamos encontrar algún otro diagnóstico diferencial también que justifique esta clínica. Esto va a tener que ver con las modificaciones en los circuitos neurológicos que les mencionaba. ¿Sí? El paciente consumidor crónico va a desarrollar un down regulation de los receptores GABA y un up regulation de los NMDA. Esto va a generar una gran excitabilidad en el sistema nervioso central cuando reduce la cantidad de alcohol. Además puede haber una descarga de noradrenalina en
por parte del locus ceruleus, cuando se reduce la cantidad de dopamina a nivel de este núcleo neurológico. Y algo que va a pasar cuando el paciente sufra episodios repetitivos de abstinencias alcohólicas, esto va a generar daños permanentes en los sistemas de neurotransmisión, y a esto se lo va a reconocer como algo que se llama fenómeno de Kindling, y que es lo que va a favorecer a la larga el riesgo de desarrollar un delirium tremens, o que el paciente en algún momento pueda debutar sus abstinencias con convulsiones. Una herramienta que utilizamos para evaluar la abstinencia alcohólica es este score que se llama de Sheward, que evalúa 10 síntomas del paciente. Esto lo podemos hacer al lado de la cama, y le va a dar un puntaje de 0 a 7 a cada síntoma, ¿sí? Siendo 0 que no presenta el síntoma, o 7 si lo presenta en su mayor magnitud. Los síntomas que va a evaluar van a tener que ver con la ansiedad, la sudoración, alteraciones sensoperceptivas que las va a evaluar en forma independiente, si son táctiles, si son visuales o si son auditivas, que tenga temblor, que tenga agitación, que tenga náuseas y vómitos, o que tenga cefalea. Y esto nos va a servir para dos cosas particularmente. En un paciente que no se encuentre medicado con benzodiazepinas, que es el tratamiento de primera línea, o sea, un paciente virgen de tratamiento, nos va a servir para evaluar la severidad de esa abstinencia. Y con un puntaje de 8 vamos a decir que la abstinencia es leve, con un puntaje hasta 20 es moderada, más de 20 es una abstinencia grave. Y una vez que iniciamos el tratamiento de estos pacientes, nos va a servir para evaluar la necesidad de aumentar la medicación, ¿sí? Cada vez que evaluemos a estos pacientes y reunamos 7 puntos o más, esto nos va a indicar que hay que aumentar la dosis de benzodiazepinas. Y cuando pensamos en el delirium tremens, obviamente que pensamos en la peor complicación que podamos encontrar en una abstinencia alcohólica, ¿sí? El delirium tremens tiene una mortalidad cercana al 15% sin tratamiento, y es una complicación que va a aparecer en el transcurso de el síndrome de abstinencia. Generalmente el delirium tremens suele aparecer cercano al segundo a tercer día de evolución de esa abstinencia alcohólica. Y algo que va a definir al delirium tremens es la existencia de delirium, ¿sí? Porque el delirium tremens es un síndrome confusional agudo. Porque a veces uno piensa que un delirium tremens es un paciente con alucinaciones, y en realidad no es lo que lo define el delirium tremens, ¿sí? Un paciente puede tener alucinaciones y estar globalmente orientado y no va a ser un delirium tremens, ¿sí? Pero cuando el paciente desarrolla un síndrome confusional, sí vamos a pensar en que pueda estar cursando un delirium tremens, y justamente la magnitud de los síntomas van a ser mucho más severas. Por eso es que suele acompañarse habitualmente de alucinaciones, pero no es lo que lo va a definir, ¿sí? Sino va a ser estas fallas cognitivas, esta falta de atención, estas fallas mnésicas que son características del síndrome confusional. Y que en general algo que va a caracterizar también el delirium tremens es la gran cantidad de medicación que van a necesitar estos pacientes. Habitualmente son refractarios a las benzodiazepinas y tenemos que utilizar otros fármacos que ya vamos a ver. Y cuando pensamos en que el paciente cursa un delirium tremens, esa abstinencia suele ser mucho más larga que otras, que una común suele durar 7 días y un delirium tremens puede durar 2 semanas. Algo que nos va a predecir el riesgo de un delirium tremens es que haya tenido episodios previos de abstinencia, que esto de abstinencias graves, ¿no? Que esto es algo de lo que habla el fenómeno de Kindling, ¿no? Las abstinencias van a ser iguales o peores que las que ya tuvo, que debute con abstinencias o que en el laboratorio de inicio tenga hipocalemia o plaquetopenia.
Un paciente sin antecedentes de abstinencias graves, sin trastornos clínicos ni psiquiátricos, con un SIGWAR bajo, vamos a pensar en darle una benzodiazepina vía oral. Ya, si no es este el caso, vamos a pensar que capaz requiera una hospitalización. En algunos casos vamos a utilizar neurolépticos, que son cuando estén confusos o con alteraciones sensoperceptivas, y cuando encontremos pacientes refractarios a las benzodiazepinas, vamos a utilizar simpaticolíticos como la clonidina o la dexmedetomidina. Además vamos a dar complejo B, potasio, magnesio, ácido fólico y la reposición de tiamina. Bien, y ahora pasamos al tabaco, ¿sí? Que esto va a ser breve, no me quiero extender mucho porque la verdad que ya se pasó bastante tiempo. El humo del tabaco contiene un montón de sustancias tóxicas. Sin duda la nicotina es el responsable del fenómeno de dependencia, pero además de la nicotina vamos a encontrar varias sustancias que son carcinógenas, como los benzopirenos, como el alquitrán. Vamos a encontrar amoníaco, que se utiliza para aumentar la potencia adictiva de la nicotina al alcalinizarla. Vamos a encontrar metales pesados como cadmio, plomo, porque la planta de tabaco es una planta biorremediadora, o sea que capta muchas sustancias del suelo y las incorpora a la planta. Pesticidas, ¿sí? Que se utilizan para mejorar la producción del tabaco. Todo esto se va a incorporar al consumir el tabaco, y algo de lo que vamos a encontrar es que el tabaco va a producir un montón de lesiones cancerígenas, no solo en la vía respiratoria, que va a ser desde la boca al pulmón, sino además a nivel digestivo, en el esófago, estómago, a nivel del páncreas, a nivel renal, en el colon, en el cuello uterino, en la vejiga, en la sangre va a producir linfomas. Y además vamos a encontrar a nivel sistémico el riesgo de ACVs, el riesgo de cegueras, las lesiones dentales, el riesgo cardiovascular, el riesgo de POC, alteraciones en la fertilidad, ¿sí? El humo del tabaco produce un montón de enfermedades. Y algo de lo que vamos a evaluar cuando tengamos un paciente que es tabaquista es evaluar algo que forma parte de este modelo transteórico diseñado por Prochaska y Clemente, que lo que hace es evaluar el nivel de motivación que tiene el paciente para poder iniciar un cambio, que justamente el cambio es reducir el consumo de tabaco, ¿no? Y esto nos va a ayudar a poder ajustar la recomendación a ese paciente. Si un paciente precontemplativo es el que bajo ningún aspecto pensó la idea remota de poder dejar de fumar, es el típico que dice, cuando uno le pregunta, doctor, yo de algo me tengo que morir, ¿no? O sea, ese paciente, en general la mejor recomendación a veces tiene que ver con buscar algún tercero con el que esté involucrado, si tiene hijos o si tiene nietos, ¿no? Y decirle, bueno, pero si usted no deja de fumar, no va a ver crecer a sus hijos, no va a conocer a sus nietos, ¿no? En general estas cosas suelen sensibilizarlos. Un paciente contemplativo es el que cree que podría dejar de fumar, pero no lo puede planificar, ¿no? Esto no lo puede pensar en los próximos 3 meses, ¿no? Este es un paciente donde uno podría capaz hablar de los beneficios del dejar de fumar, como puede ser los cambios respiratorios en la piel, ¿sí? Que pasan a lo largo de las horas, de los días, el riesgo reducido de infarto, que esto pasa al año, ¿sí? En que puede ayudar a mejorar esa motivación del paciente, y es un paciente candidato para, si uno ofrecerle, derivarlo a un especialista en cesación tabáquica, ¿sí? Para ayudar a mejorar esa motivación. Un paciente preparado es el que empieza, ¿sí? A poner en práctica algunas conductas para dejar de fumar, y el que está en acción es el que logró, ¿sí? Dejar de fumar, y a partir de ahí viene el mantenimiento. ¿Sí? Algo interesante de este modelo es que con la recaída uno puede volver a cualquiera de los estadios, ¿sí? No necesariamente vuelve al precontemplativo, sino que puede estar contemplando o preparándose nuevamente.
Y algunos de los recursos que podemos contar para la cesación tabáquica son los sustitutos nicotínicos, ¿sí? Que pueden ser parches, chicles, spray, caramelos, y algunos que son no nicotínicos, como es el bupropión, que es un antidepresivo, y la vareniclina, que es el Champix, que es un agonista parcial del receptor nicotínico que participa en el circuito de recompensa. En general, mientras más recursos podamos utilizar, más chances tenemos de que el paciente lo logre. Igual esto no quiere decir que todos los pacientes requieran utilizar todos estos recursos. Bien, y esta es la última. Muchas gracias por la atención. Bien, bueno. Muchísimas gracias, Octavio. ¿Me escuchan bien? Hola, ¿me escuchan bien? Sí, bueno, muchas gracias, Octavio. Realmente, como dijimos, han sido dos elementos muy importantes en la relación que tenemos con sustancias absolutamente legales, con mucha promoción por distintos medios y que además no son consideradas culturalmente como sustancias psicoactivas o como drogas, como quiera llamársele, y que producen daños muy graves en la salud pública. Así que, bueno, podríamos dar paso a lo que significa una pequeña, digamos, un pequeño cuestionario para que la gente ya realmente pueda votar. ¿Te parece, Jorge? Me parece perfecto, los felicito a los dos, lindísimas las charlas, desde puntos de vista diferentes, pero muy buenas en calidad las dos. Así que si quieren, procede nomás a la encuesta que los chicos a ver contesten. Dale. Bueno, ¿quieren que empiece yo? Ahí estamos. A ver, doctores, comiencen a votar si quieren. No sé si vos las querés leer, Octavio, no sé cómo están. Bueno, en la primera pregunta consistía qué complicaciones clínicas deben evaluarse en una intoxicación alcohólica aguda. Las opciones son hipotermia, hipoglucemia y broncoaspiración, y la otra es coagulopatía, hiperglucemia e hipocalemia. Después, con respecto a cuáles son los predictores de gravedad de un síndrome de abstinencia alcohólica, las opciones son plaquetopenia. Porque tienen que votar esta. Bien, yo como viste, se venían votando en paralelo, las leía seguidas. No, está bien porque la están votando, pero si querés seguís leyéndolas, Octavio, dale. Bueno. Las opciones son plaquetopenia, hipocalemia y convulsiones, y por otro lado, acidosis metabólica, hipomagnesemia e hipertensión arterial. Y la última es cuál es el momento ideal para derivar un paciente a cesación tabáquica, y sería en un estado precontemplativo, un paciente contemplativo o un paciente en acción. Bien. La verdad que no presté atención el tiempo que hace que están, así que cuando me orienten de... Están hace un minuto, dejá que los alumnos voten un poquitito más y después, por la hora, yo te diría que en un minutito más y finalizamos la votación, les mostramos la votación de ellos y después haces el comentario que te parezca oportuno, Octavio. Bárbaro, gracias. ¿Te parece bien, Julio? Sí, correcto, claro. Sí. Siempre lamentamos las dificultades técnicas, pero bueno, son casi ineludibles en casi todos los lugares. ¿Qué pasa? ¿Qué vas a hacer? Por suerte pudimos escuchar la clase de Octavio, que fue excelente. Sí. Gracias. Bueno, yo diría... de Ángeles, sí. No, yo ya lo dije oportunamente. Que después la tengo que soportar yo.
Claro, no, no, no. Lo No, que pasa es no. que la que estuvo en riesgo de escuchar, siempre Ángeles la escuchamos bien, afortunadamente, la que estuvo en riesgo y nos hubiéramos perdido la charla es de Octavi, por suerte se pudo arreglar con esta variante de que lo diera por el teléfono. Son estas cosas raras que nos pasan con la virtualidad. Bueno, si te parece, Bueno, podemos ir finalizo la... terminando. Sí, finalizamos, compartimos los resultados, si te parece, para que ellos vean. Y Bueno, con respecto a las cuestiones clínicas de la intoxicación alcohólica, la respuesta la hipotermia, la hipoglucemia y la broncoaspiración, la que la mayoría lo respondió así. bien, Los predictores de gravedad del síndrome de abstinencia, la plaquetopenia, la hipocalemia y las convulsiones. Esta también la mayoría la respondió bien, algunos se equivocaron y creo que esto tuvo que ver con que, bueno, son la acidosis metabólica, la hipomagnesemia y la hipertensión arterial las encontramos en la abstinencia alcohólica, pero no son predictores de gravedad, ¿sí? Es importante diferenciar esto. claro. Y con respecto a el momento ideal para derivar un paciente a sedación tabáquica es el contemplativo. Esto también fue un poquito más variable, igual creo que hubo menos respuestas en este nivel. Y es en el momento donde el paciente empieza a reconocer que debería dejar de fumar, pero no, todavía no se siente motivado. Por eso es un buen momento para motivarlo a que vaya un especialista y que pueda sacarse más las dudas, a ver si con eso logra motivar. Bueno, dejo de compartir esto Excelente. entonces. Dale, perfecto. Natalia, no sé si querés poner la otra encuesta de la doctora, de la licenciada, perdón. Ahí está. Ah, no, esto también Ah, es, o sí, 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 está bien. sí, esta es la es esta, es tuya. esta. Dale, Sí, dale, sí, Natalia. Bueno, perfecto. ¿querés ir Sí, leyéndolas un o? poco, sí, un poco la primera pregunta era en relación a esto, ¿no? ¿Cuáles son los tres factores que interactúan para poder interpretar un consumo problemático de sustancias? Y ahí tienen dos opciones, la sustancia psicoactiva, las características de la persona y el entorno, o la otra opción a elegir es la sustancia psicoactiva, el nivel socioeducativo y la presión de grupo. La segunda pregunta tiene que ver con estos dos modelos de abordaje más tradicionales, ¿sí? Que dividen bastante el tipo de dispositivo y de, digamos, de orientación profesional que tengamos, que es el modelo comunitario y modelo en red, o modelo abstencionista y modelo de reducción de riesgos y daños. Y la tercera pregunta, para cerrar y no ser muy mala, digamos, con lo que tiene que ver con lo psicológico, que es difícil a veces de explicar, era cuál es el objetivo principal del tratamiento psicológico. Puse que la persona pueda poner en palabras y se genere una pregunta respecto de la causa que motiva su consumo de sustancias, o que la persona asuma su adicción y logre la abstinencia. Así que vamos a ver qué tan atentos estuvieron a la Muy, exposición. muy bien. Vamos a darle un par de minutitos para que contesten, Ángeles, y después cerramos y haces tu comentario y después el comentario final de Julio. Muy lindo la charla de los dos que han hablado, la invitación excelente, Julio. Y Gracias, vos gracias. después cerrás si querés, porque estamos justo ya en el tiempo de que termine la charla. Uh-huh. Damos un minutito más, Ángeles, y después si querés vos finalizás la Bárbaro. votación y lo comentás. Bueno, si te parece, Ángeles, podemos terminar acá. ¿Te Bárbaro. parece que querés cerrar acá y compartir los Sí, ahí está. resultados para que ellos lo... Julio, terminás que atiende un llamadito y vos terminás con comentando si querés una vez que Ángeles termine
Un segundito. Sí, como Bárbaro. Bueno, ahí ya finalicé la votación. Gracias por los que participaron. Bueno, obviamente en la primera acertaron, sí, tiene que ver con eso. No quedarse con esto del nivel socioeducativo, la presión de grupo, que si bien son cosas que uno toma en cuenta, no son las fundamentales de los 3 factores que tomamos en consideración. Después de la segunda pregunta, estuvo bastante parejo, puede haber sido también por esto de que hablamos de la cuestión de la realidad local, lo comunitario y la red, pero en realidad los 2 modelos, grandes modelos tradicionales que han definido las prácticas, eran la segunda opción, el abstencionista por un lado, que pide la abstinencia total como condición de inicio de tratamiento, versus el modelo de reducción de riesgos y daños, que es el que a nosotros nos gusta poder enmarcarnos en eso, que da más amplitud a la aceptación de los distintos pacientes y sus realidades. Y en la tercera estuvieron muy bien, eligieron la primera respuesta, que es esto, ¿no? Que la persona pueda poner en palabras, se haga una pregunta, que cambie el motivo de consulta respecto de la causa que lleva a que use una sustancia. Así que muy contenta con las respuestas. Gracias. Buenísimo. Julio, ¿querés hablar un poquitito? Un segundito nada más, solamente para agradecer la atención de todos los participantes, especialmente al auditorio y también a quienes han expuesto, y por supuesto a la Sociedad de Medicina Interna, que ha tenido la gentileza de invitarnos y que hemos podido compartir este momento. Y para invitar también al auditorio para la exposición de la próxima semana, que va a ser con otros participantes y también con un tema vinculado con la autoprescripción, automedicación, la parte de psicofármacos, AINES y también un marco legal, que para eso hemos convocado a un médico legista que también trabaja a nivel de la justicia nacional, ¿no? Así que, Bárbaro. bueno, nos Julio, vemos hay una pregunta. A todos, ¿sí? Gracias, Julio. Escúchame, hay una pregunta interesante, Octavio, que dice, Sí. ¿cómo manejamos una paciente embarazada con intoxicación alcohólica aguda? Una pregunta interesante. Antes de Sí, terminar. la verdad que sí. El manejo es el mismo que el de un paciente embarazado, valga la redundancia. O sea, lo que vamos a hacer en este paciente es reponer una adecuada hidratación, hacer los controles glucémicos, la reposición vitamínica, por un lado, con lo que respecta a la intoxicación alcohólica en sí. Pero sí algo que es fundamental es poder conectar a esta paciente con algún servicio que haga un abordaje por el consumo de sustancias, porque el hecho de que durante el embarazo consuma lo vuelve un consumo problemático y es una paciente que va a necesitar ser incluida en algún dispositivo terapéutico, ¿sí? Así que eso sí va a ser algo que va a distinguir capaz a otro paciente intoxicado por alcohol. Bárbaro. No sé si quieren... Bueno, otra... Perfecto, Octavio. Bueno, les agradezco a los 3 muchísimo. Estamos muy contentos que hayan estado con nosotros el día de hoy y nos vemos el martes que viene, si Dios quiere. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Un gusto.